La pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo? Y ponemos gráfica de inmediato en pantalla, ¿es necesario o uno puede tener esta licencia con una enfermedad psiquiátrica? El doctor psiquiatra Juan Ariel Zúñiga está junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy Ahí la día. vemos entonces. Sí. Hay que tener depresión severa. Claro, bueno, los cuadros más frecuentes en Chile claramente son los que un poco están ahí, la depresión, la angustia, trastornos de pánico, etcétera. Chile tiene las principales estadísticas de enfermedad mental de toda Latinoamérica, las más altas tasas de depresión, las más altas tasas de suicidio, las más altas tasas de alcoholismo, de alcoholismo juvenil, y puedo seguir. ¿Ah? La verdad es que eso implica que también el ausentismo laboral sea bastante alto en Chile. Pero lamentablemente también existe la picardía del chileno que trata de eludir el trabajo a través del uso un poquito indebido de licencias médicas. Entonces, ahí estamos básicamente en un equilibrio precario entre lo que realmente las personas que lo necesitan y el exceso de licencias médicas que no se justifica plenamente. Pensando en el buen chileno, pensando en el buen chileno, que es la persona que trabaja y que de repente se ve la necesidad de pedir una licencia, ¿bajo qué situación debiera hacerlo? Para no sentirse culpable, digo yo. Mire, las licencias médicas no se piden. Las licencias médicas son las que el médico otorga porque él encuentra que es oportuno. Las licencias médicas se dan básicamente bajo dos principios bien básicos, que son los siguientes: que la persona esté incapacitada temporalmente al menos, para trabajar. Esto implica que los síntomas le impiden un desempeño laboral óptimo transitoriamente. Transitoriamente porque si lo fuera crónicamente, la persona queda inválida. Claro. Y eso ya es otra cosa. ¿Y cuáles son esos síntomas? Porque una depresión, yo no manifiesto una herida o una incapacidad de caminar, es una buena idea, es una buena pregunta, porque muchas veces en la depresión lo que yo tengo que hacer es que la persona esté activa y no esté en reposo en su casa, porque la depresión se va a agravar. Claro. Por lo tanto, yo le digo a la persona: vaya a trabajar, trabaje medio tiempo, hágalo de otra forma, pero actívese. Y no como la gente cree que estoy deprimido, igual tengo que irme a la cama. Claro, eso pero es peor. eso es complejo, porque buena la pregunta de Gino, doctor, ¿cuándo saber en estas enfermedades que dijimos que ameritan licencia médica, saber cuándo hay que acudir al doctor? Porque hasta hace muy poquito la depresión severa era visto como un signo de debilidad en nuestro país, hasta que se conocieron casos bastante de personajes muy conocidos que padecían esta enfermedad. Sí, bueno, mira, la depresión, la verdad es que en Chile es casi una epidemia. La depresión hay que consultar cuando ya llevamos más de 2 semanas con síntomas depresivos, insomnio, angustia, aumento o baja de peso, sobre todo pena injustificada, muchas veces sin ningún motivo, digamos. Eso es la principal... Doctor, pero ¿cuántas veces nos mostramos vulnerables y no queremos que nos vean así, sobre todo en nuestro entorno laboral? Y mucha gente tiene descrédito respecto de los tratamientos, porque dice, bueno, pero es que yo soy inseguro o yo soy más sensible. Claro. Por ende, ¿qué me va a cambiar el hecho de que yo pare de trabajar 1 semana, 2 semanas, un mes? Claro, por eso mismo hay que consultarle a un profesional, y el que determina básicamente si es oportuna una licencia médica es el profesional. Las personas muchas veces llegan en forma espontánea a la consulta a pedirte una licencia. ¿Sabe, doctor? Yo creo que necesito una licencia porque estoy cansado. Pero, doctor, ¿qué tan efectivos pueden ser los tratamientos durante, por ejemplo, 1 semana para evitar que una persona aislada del entorno en el cual está a diario vuelva nuevamente a retomar su trabajo después de eso y pueda entonces estar bien, entre comillas? Mira, en 1 semana o 10 días, que es el mínimo que se puede dar una licencia médica psiquiátrica, 11 días, uno básicamente lo usa porque el paciente tiene que acostumbrarse a la medicación. Al principio la medicación le puede provocar somnolencia, le puede provocar una serie de síntomas colaterales. Por lo tanto, la persona necesita estar en reposo para poder tolerar esos síntomas colaterales e irse acostumbrando a los medicamentos. Y hacer un ajuste de las dosis y hacer un ajuste de lo que la persona necesita. Y en ese sentido, ¿cuánto tiene que cambiar el hábito posterior de la persona para que vuelva? Por ejemplo, si está estresado, uno dice, bueno, sí, le vamos a dar un medicamento, pero después va a volver a la misma rutina. Pasa que el estrés agudo, la verdad, es que ameritaría 3 o 4 días durmiendo bien, reponiéndose un poco, alimentándose de una manera sana, haciendo ejercicio, y la persona tendría que reponerse, porque si no estamos hablando de otra enfermedad que no es un estrés agudo, digamos. Y la persona lo que en realidad necesitaría es vacaciones, más que licencia médica. ¿Cuál es la diferencia entre un estrés laboral y una depresión? Mucha. El estrés laboral está causado directamente por el trabajo. El único estresor es el trabajo. Estrés laboral, me dijiste tú. Por lo tanto, el trabajo está generando una enfermedad profesional. Se llama enfermedad profesional. Que es distinto a una depresión que viene, sobre todo la depresión endógena, que viene de la nada. La persona simplemente baja sus niveles de neurotransmisores, hay cambios bioquímicos cerebrales
y la persona se deprime sin ningún motivo. Haya o no haya estrés. Esa es la gran diferencia. Los depresivos endógenos se deprimen porque sí nomás. Doctor, estamos revisando, Carola, disculpa, hay una gráfica que es muy Eso, explicativa. importante. Eso. Estar temporalmente interferido Interferido para para poder trabajar. Sí. ¿Qué implica eso? Porque a mí me surgen dudas en que la pillería del chileno también puede salir en que yo llego, me enfrento al doctor y le digo, doctor, no me puedo mover, estoy mal porque lo único que quiero es que me den una licencia. No, Pero cuando esto es real, ¿qué es estar interferido para poder trabajar? Por eso, interferido está a trabajar una persona que está, por ejemplo, que no ha dormido casi nada, porque las depresiones producen eso, por ejemplo, y por lo tanto está absolutamente somnoliento, lento para trabajar, no coordina bien, su trabajo implica alta concentración. Por ejemplo, el chofer del Transantiago, ¿Ya? un ejemplo. El tipo no puede consumir psicofármaco y manejar. Lógico. Por lo tanto, mientras esté con psicofármaco, va a tener que necesitar una licencia médica, porque su trabajo le impide básicamente funcionar con psicofármaco. Bueno, precisamente lo que usted está diciendo, doctor, tenemos esa gráfica de cuándo usted tiene que consultar cuando tiene los siguientes síntomas. Ahí la estamos revisando cuando Y esos son los que usted decía, el el insomnio, doctor, Exacto. por ejemplo, la irritabilidad también, menos apetito y problemas de concentración. Claro, esos son algunos de los síntomas que hay que consultar. Pero si uno tiene un trastorno de pánico también, una crisis de pánico hay que consultarla sí o sí. Hay que tratar todos los trastornos de pánico, digamos. Es muy común en Chile, cada día más frecuente los trastornos de ansiedad, dentro de ellos el trastorno de pánico. Ahora, ¿todo este tipo de síntomas requieren licencias largas o puede también requerir una licencia corta? No, muchas veces, la idea acá, como en muchos campos de la medicina, como en la traumatología, por ejemplo, es la rehabilitación rápida. O sea, que la persona rápidamente vuelva a su nivel de vida, a estar activo. Esto de estar inactivo, la verdad que en muy pocos casos sirve. La otra de las causas que habíamos visto ahí de por qué dar una licencia médica es que el tratamiento sea el reposo. Y en pocos casos es así. Por ejemplo, en los estrés, el tratamiento es el reposo, que la persona necesita dormir, necesita reacomodar su vida, pero rápidamente también hay que volver a reinsertarlo. Entonces, tratamientos prolongados son en casos de enfermedades bien graves, con depresiones bien severas que necesitan hospitalización, que tienen ideación suicida o han hecho un intento suicida, bipolaridades graves, esquizofrenia que tiene alucinaciones y delirio. O sea, estamos hablando de esas enfermedades podrían tener a la persona largamente interferida, pero la mayoría de los cuadros psiquiátricos no, y la rehabilitación rápida sería lo más ideal. Entonces no se justifican síntomas, no se justifican licencias médicas tan largas. Y el inventar síntomas, la verdad es que no le sirve mucho a la gente, porque la verdad es que uno tiene bastante claro cuáles son las enfermedades en las cuales las personas realmente necesitan estas licencias médicas o no. Doctor, hay ciertos tiempos en los cuales uno se podría estresar más. Por ejemplo, estamos empezando a llegar ya a fin de año, Bueno, ahora. a fin de mes, incluso muchas veces para algunos es Bueno, en sí. Chile el tema laboral es un temazo. Todas las personas que trabajan con metas de fin de mes, todas esas personas llegan a un estrés todos los finales de mes y ya se acumula el estrés, a fin de año ya revientan. Ese sistema de bajo de ventas de muchos vendedores en Chile, de mucha gente, de los bancos, del sistema financiero, de los retail, es bastante estresante, y la verdad es que las personas a final de mes llegan bastante reventadas emocionalmente e involucran a toda una familia. Entonces toda una familia es la que está en torno a este estrés y a esta exigencia. Exactamente. Bueno, doctor, y usted como bien dice, ojalá exista más conciencia en nuestro país de los daños que puede provocar o las secuelas que puede traer, por ejemplo, el estrés, las enfermedades y síntomas que estamos viendo. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Y gran tema, la salud Sí, mental. sí.